No sé en qué momento empezó todo. Ni siquiera sé si debería contarlo. Pero hay cosas que pesan más cuando se callan, y lo que pasó en el rancho de mi abuelo no se olvida. Vivía solo, a 3 horas del pueblo. El camino era de tierra, sin señales, solo un puente viejo, un río que casi no corría y un silencio que se sentía vivo. Mi abuelo no hablaba mucho. Tenía esa forma de mirar, como si recordara algo que los demás no podíamos ver. Yo pasaba los veranos allí, entre el olor del pasto y las noches sin luna. Siempre decía que, cuando el viento sopla desde el cerro, hay que cerrar las puertas. Nunca explicaba por qué. Solo lo decía con ese tono que no deja espacio a las preguntas. Una noche de julio, el aire cambió. El cielo se volvió gris, sin estrellas, y los perros comenzaron a inquietarse. Uno de ellos gemía frente al portón, sin moverse. Yo estaba por dormir cuando escuché pasos afuera. No eran apurados, eran lentos, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra húmeda. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. Y entonces, el olor a humo y a tierra recién removida llenó la habitación. Llamé a mi abuelo, pero no respondió. Fui hasta su cuarto. La cama estaba vacía, las cobijas dobladas. La puerta del patio estaba abierta. Una lámpara encendida oscilaba por el viento, lanzando sombras sobre las paredes. Entonces lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una silueta agachada junto al corral. Parecía buscar algo en el suelo. Salí despacio. El aire era frío, tan denso que costaba respirar. Los perros no ladraban, solo miraban. La silueta se incorporó. Por un instante creí que era mi abuelo. Llevaba su sombrero, su chaqueta, pero algo no encajaba. Su cuerpo se movía distinto, como si cada articulación respondiera a un ritmo ajeno. Dio un paso, y otro. El suelo tembló bajo su peso. Sentí que me miraba, aunque estaba lejos. Y ahí escuché un sonido que aún me persigue, un murmullo bajo, casi un silbido. No venía de su boca, parecía salir del aire mismo. Vuelve adentro. Eran palabras, pero no con su voz. Corrí hacia la puerta. La lámpara se apagó y el rancho entero quedó en penumbra. Dentro, el reloj del pasillo marcaba las 3. El fuego del fogón chispeó una última vez. Y lo vi entrar. Era él. Mi abuelo. Tranquilo, como si nada hubiera pasado. Se quitó el sombrero, me miró un segundo y sonrió. No salgas cuando sople el viento, dijo. Nada más. Esa noche no dormí. El silencio era tan profundo que dolía. Y bajo el suelo, juraría que algo se movía. Algo que respiraba. Despacio. Esperando. Amaneció nublado. El aire tenía un peso distinto, como si el monte estuviera observando. Mi abuelo no mencionó lo ocurrido. Preparó café, cortó leña y actuó como siempre. Pero en su camisa había marcas oscuras, como de barro seco. No pregunté. Algo me decía que era mejor no hacerlo. Durante el día, el silencio se sentía más pesado. Ni los pájaros se animaban a cantar. Solo el sonido del río, lento, arrastrando piedras invisibles. A la tarde empezó a llover. Una lluvia fina y constante que parecía no querer detenerse. El techo goteaba en 3 puntos, y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Mi abuelo salió al patio con su sombrero, mirando fijo hacia el cerro. Dijo algo casi en un susurro. Hoy no entres al granero. No pregunté por qué, solo asentí. Pero cuando cayó la noche, la curiosidad me ganó. Apagué la lámpara y esperé a que el fuego del fogón se apagara solo. La lluvia seguía cayendo, marcando un ritmo constante sobre el techo de chapa. Salí con cuidado. El aire era frío y espeso.
El barro me cubría los zapatos. La puerta del granero estaba cerrada con un alambre. No recordaba haberla visto así antes. Intenté moverla, y algo adentro respondió. Un golpe seco. Luego, silencio. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía si retroceder o seguir. Escuché un roce, como garras sobre madera. Retrocedí un paso, otro más. Pero el alambre se movió solo. Giró lentamente hasta quedar suelto. La puerta se abrió apenas, dejando escapar un olor fuerte, animal, como cuero mojado. Encendí la linterna. El haz de luz tembló sobre el polvo suspendido. No había nadie. Solo una manta en el suelo. Y debajo, algo que brillaba. Me agaché. Era una huella. Grande, profunda, marcada en el barro seco. Tenía forma humana, pero algo era distinto. Los dedos se alargaban más de lo normal. El viento cambió de dirección. Las gotas golpeaban ahora desde el lado del cerro. Y entre el sonido de la lluvia, escuché algo más. Una respiración. Lenta. Detrás de mí. Giré la linterna. Nada. Solo el humo de mi aliento flotando en el aire frío. Salí corriendo hacia la casa. Al cerrar la puerta, mi abuelo ya estaba allí, sentado frente al fuego, mirándome en silencio. Te dije que no entraras, dijo. Su voz era baja, pero firme. No sonaba enojado. Sonaba cansado. Me quedé de pie, empapado, sin poder hablar. Él se levantó despacio. Y en ese instante, el fuego del fogón se apagó. Solo quedó la luz de la tormenta entrando por las rendijas. Entonces lo vi de cerca. Sus ojos tenían un brillo extraño, amarillento, como reflejando una llama que ya no estaba. No dije nada. Él tampoco. Solo apoyó una mano sobre mi hombro. Fría. Pesada. Hay cosas que no deben verse, susurró. Y hay noches que no se deben escuchar. Me pidió que subiera al altillo y que no bajara hasta que saliera el sol. Subí sin discutir. Desde arriba, escuché cómo abría la puerta del patio y cómo el viento entraba con fuerza, trayendo el olor del monte. Después, pasos lentos que se alejaban hacia el granero. Intenté mirar por una rendija. Solo vi sombras y el destello breve de algo metálico. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. Pero en medio del ruido de la lluvia, escuché un sonido que jamás había oído antes. Un rugido bajo, mezclado con un gemido humano. Algo entre la voz y el instinto. Algo imposible. Tapé mis oídos, pero aún así lo escuchaba dentro del pecho. Era como si la casa entera respirara al mismo ritmo. Y cuando por fin el silencio regresó, bajé la mirada. Las huellas del barro habían subido por las escaleras. Hasta mi puerta. Cuando desperté, el sol apenas tocaba el techo del altillo. No recordaba en qué momento me había dormido. Todo olía a humo y humedad. Bajé despacio. La casa estaba en silencio. El fuego del fogón se había apagado por completo. Mi abuelo no estaba. Solo quedaba su silla vacía, frente a las brasas, y sobre la mesa, un objeto envuelto en tela. Lo desenvolví. Era una pequeña figura tallada en madera. Representaba un jaguar. Tenía los ojos incrustados con fragmentos de vidrio verde. El pulso me temblaba. Sentí una presión en el pecho, como si algo me observara desde cerca. Volví a cubrirla y la dejé en su sitio. Salí al patio. El suelo estaba lleno de huellas. No de botas, sino de algo más. Algo más pesado. Seguían un camino hacia el monte, hasta perderse entre los árboles. Intenté llamar a mi abuelo, pero el sonido de mi voz se perdió en el aire. Solo respondió el eco, y el murmullo del río, más fuerte que de costumbre.
Entré de nuevo, buscando señales. En la despensa encontré frascos, hierbas secas, plumas atadas con hilo. Y dentro de una caja, una libreta vieja. Las primeras páginas hablaban del clima, de animales del campo. Pero más adelante, los apuntes cambiaban. Describían formas, símbolos, rostros mitad humanos, mitad felinos. Había fechas, nombres, y al final, una frase escrita con trazo tembloroso: el linaje no se corta, solo duerme. Leí esa línea varias veces. Sentí un escalofrío. Y entonces escuché pasos. Venían desde afuera. No eran los de mi abuelo. Eran más pesados, como si algo arrastrara el cuerpo sobre el suelo húmedo. Me asomé por la ventana. Nada. Solo el viento moviendo las ramas. Pero el olor volvió. Ese olor a cuero, a tierra recién abierta. Una sombra cruzó el patio. Rápida. Demasiado rápida. Corrí a la puerta. El candado estaba torcido. La bisagra, hundida en la madera. Todo indicaba que alguien había entrado en la noche, o algo. Me armé de valor y caminé hacia el granero. La puerta seguía abierta. Dentro, el suelo estaba cubierto de barro, y las huellas llegaban hasta el centro. Allí, justo donde había visto la manta la noche anterior, el piso estaba hundido, como si alguien hubiera cavado un hoyo. Me acerqué. Olía a humedad, a tierra removida hace poco. Metí la linterna. El haz de luz se perdió entre las sombras. Y por un segundo, juraría que vi algo moverse ahí dentro. Retrocedí de golpe. Tropecé con una cuerda que colgaba del techo. Y de esa cuerda pendía otra figura de madera. Un rostro tallado a mano, deforme, con dientes afilados y ojos vacíos. La cuerda se movía sola, al ritmo del viento. Y mientras la observaba, algo cayó al suelo. Era una foto, vieja, en blanco y negro. Apenas se distinguían las formas. La levanté con cuidado. Y lo que vi me heló la sangre. Era mi abuelo, más joven, rodeado de hombres del pueblo. Todos sostenían máscaras de animales: jaguar, zorro, coyote. Detrás de ellos, una figura borrosa, grande, con los ojos brillando, incluso en la imagen. La foto tenía una fecha escrita al dorso, el año en que yo nací. Sentí el piso crujir. No quise mirar. Pero el sonido venía del hueco en el suelo, como si algo se moviera lentamente, saliendo de allí. Dejé caer la foto y corrí hacia la casa. La lluvia empezaba otra vez. El viento soplaba con fuerza desde el cerro. Al entrar, vi la figura del jaguar sobre la mesa. Ya no estaba envuelta. Y sus ojos brillaban con la misma luz verde que los de la foto. Esa tarde el cielo se cubrió de un gris espeso. El viento soplaba desde el cerro, arrastrando polvo y hojas secas. El aire olía a tormenta y a algo más. No había visto a mi abuelo desde la madrugada. El reloj marcaba las 6 y la luz del día se desvanecía. Encendí la lámpara de queroseno. La llama vaciló, como si algo respirara cerca de mí. El suelo vibró con un trueno lejano. Y entre el rumor del viento, escuché pasos. No venían del camino. Venían del monte. Me asomé por la ventana. Una figura avanzaba lentamente hacia el rancho. Llevaba el sombrero calado, la chaqueta empapada. Su andar era pesado, irregular. Abrí la puerta antes de que llegara. Y allí estaba él. Mi abuelo. ¿Dónde estuviste?, pregunté. No respondió. Solo me miró. Su ropa estaba cubierta de barro. Tenía la piel más pálida, casi gris. Entró sin pedirme permiso, como si la casa le pesara. El aire cambió. Olía distinto. A humo, a cuero húmedo, a algo salvaje. Se sentó frente al fuego apagado.
Sacó algo de su bolsillo. Una pequeña piedra tallada con el mismo símbolo que la caja de metal que había encontrado días atrás. «No debiste tocar mis cosas», dijo. Su voz era baja, firme, pero sonaba doble, como si otra voz la acompañara por debajo. Me quedé quieto. Intenté responder, pero no pude. Él sonrió apenas. «El monte escucha», susurró. «Y cuando uno lo llama, responde». El silencio se volvió espeso. El viento golpeó las ventanas, y las llamas del fogón revivieron sin que nadie las tocara. Mi abuelo se levantó. Sus movimientos eran lentos, casi torpes. Y cuando pasó junto a mí, sentí el calor que salía de su cuerpo. Un calor imposible. Se acercó a la ventana y miró hacia el cerro. Sus ojos reflejaban el fuego, pero no como antes. Brillaban con un resplandor amarillo, profundo, animal. «Lo que viste anoche», dijo sin mirarme, «no fue un sueño. Y no era yo». El viento se coló por las rendijas, haciendo temblar las paredes. La lámpara osciló, proyectando su sombra sobre el techo. Pero la sombra no tenía la misma forma. Era más grande, y se movía con independencia del cuerpo. Tragué saliva. El corazón me golpeaba el pecho. «Abuelo, ¿qué eres?», pregunté apenas. No respondió. Solo se volvió hacia mí. Y por un segundo, vi cómo su rostro se transformaba con el reflejo de la luz. No cambiaba por completo, era más sutil. La mandíbula más marcada, los pómulos tensos, la mirada más aguda. Como si su rostro recordara otra forma, anterior. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Él levantó la mano, señalando el techo. «Todo esto», murmuró, «fue mío antes de ser tuyo. El linaje no se rompe. Se despierta». La llama del fuego se volvió azul. El aire se volvió pesado, inmóvil. Afuera, los perros comenzaron a aullar al mismo tiempo. Mi abuelo me miró otra vez. Sus ojos ya no eran los mismos. Había en ellos una calma extraña, una certeza antigua. «No temas», dijo. «Lo que vive en el monte, también vive en ti». Sentí un escalofrío. Quise responder, pero la voz no salió. Solo pude mirar cómo se alejaba hacia la puerta. La abrió despacio. Afuera, el cielo estaba negro. Solo el sonido del viento y un rumor que venía del cerro. Antes de salir, se detuvo. Me miró una última vez. Y en ese momento, escuché el mismo murmullo que la noche anterior. Un susurro profundo, imposible de ubicar. No era su voz, ni la mía. Y entonces entendí que no estaba solo. Ni él tampoco. Esa noche decidí irme. Esperar hasta el amanecer y tomar el camino de tierra hacia el pueblo. Pero el amanecer no llegó. El cielo seguía oscuro, como detenido en la misma hora. El reloj del pasillo marcaba las 3, otra vez. Y no se movía. Empaqué lo poco que tenía. El aire dentro de la casa era espeso, con ese olor a leña vieja y tierra húmeda. El fuego seguía encendido, aunque nadie lo había tocado desde que mi abuelo salió. Abrí la puerta del patio. La lluvia había parado, pero el suelo seguía empapado. Las huellas de la noche anterior aún estaban allí, solo que ahora iban en dirección contraria. No entraban a la casa, salían de ella. Seguí el rastro. El monte parecía más denso, más alto. Cada paso hundía los pies en la tierra blanda. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración rebotar entre los árboles. No había viento, ni grillos, ni pájaros, solo el sonido de mis propios pasos. Hasta que, de pronto, escuché otros. Eran iguales, sincronizados. Si me detenía, se detenían. Si avanzaba, avanzaban. No quise mirar atrás, pero el sonido se acercaba. Lento,
Pesado. Corrí. El barro salpicaba las botas, las ramas me golpeaban la cara. El sendero se torcía, y el monte parecía cerrarse sobre mí. Giré en una curva y llegué al río. El agua estaba alta, más de lo normal. El puente colgante temblaba, empapado por la lluvia. Al otro lado, vi algo moverse. Una silueta quieta, esperando. Llevaba el mismo sombrero que mi abuelo. ¡Abuelo!, grité. La figura no respondió. Solo levantó la cabeza. Y en ese momento, entendí que no era él. Los ojos brillaban con esa luz amarilla, profunda, como la de los animales en la oscuridad. Pero había algo más. Algo humano, dentro de esa mirada. Retrocedí un paso. El suelo cedió bajo mis pies. Caí al barro, tratando de no perder la linterna. Cuando volví a apuntarla hacia el puente, la figura había desaparecido. Solo el sonido del agua. Y un murmullo que parecía venir desde todas partes. El linaje no se corta. Las palabras se repetían, una y otra vez, entre los árboles. No era una voz. Eran muchas. Susurrando en el mismo tono, en el mismo ritmo. Corrí hacia la casa. El monte parecía empujarme. Las ramas se movían sin viento, abriéndose a mi paso, como si me guiaran. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. El fuego seguía encendido. Y sobre la mesa, había algo nuevo. Una figura tallada. Igual a la anterior. Pero esta vez, no era un jaguar. Era yo. El mismo rostro. Los mismos ojos. Solo que en la madera, brillaban con ese tono verdoso que había visto antes. Mi respiración se aceleró. Quise arrojarla al fuego, pero no pude. Algo en mí lo impedía. Las llamas se movieron solas, extendiéndose hacia la figura. Y cuando la madera empezó a arder, sentí un calor recorrerme el cuerpo. Un ardor interno, como si el fuego no estuviera afuera, sino dentro de mí. Me apoyé en la pared. El suelo giraba. Todo el aire de la casa parecía vibrar, como si estuviera vivo. Entonces la escuché. La voz de mi abuelo. Muy cerca. No se lucha contra lo que uno es. Abrí los ojos. No había nadie frente a mí. Solo la sombra que proyectaba el fuego. Una sombra que ya no era la mía. Tenía el contorno de algo más grande. Más pesado. Con el mismo perfil que la silueta del monte. La llama azul volvió a brillar. El reloj marcó un nuevo minuto. Las 3, con un leve tic que rompió el silencio. Y entendí que el amanecer, esa noche, no iba a llegar. Esa noche no dormí. El fuego seguía vivo, aunque el aire dentro del rancho era helado. Las sombras parecían moverse con respiración propia. Cerré los ojos, pero el silencio dolía. Podía oír el crujido de la madera, el roce de mi propia ropa. Y, más allá de todo, un sonido nuevo. Era un murmullo grave, profundo, como un canto antiguo. No venía de afuera. Venía desde algún lugar dentro de mí. Cada palabra era un eco que no comprendía, pero que reconocía. Como si las hubiera oído alguna vez, en otro tiempo. O en otro cuerpo. El fuego parpadeó. La llama cambió de color por un instante. Y vi mi reflejo en el cristal de la ventana. No era igual. Había algo distinto en mis ojos. Una luz tenue, dorada, que no estaba antes. Traté de apartarme, pero el reflejo no se movió al mismo tiempo. Tardó un segundo más. Ese segundo bastó para sentir que ya no estaba solo. El viento golpeó la puerta del patio. El cerro volvió a respirar. Podía escucharlo. Sí, podía oír cómo el monte respiraba. Cada árbol exhalaba un sonido. Cada piedra vibraba con un pulso sordo. Era como si todo el paisaje tuviera voz. Me llevé las manos a los oídos. Pero el sonido seguía ahí, adentro.
y cuanto más intentaba ignorarlo, más claro se volvía. Había palabras entre esos ruidos, frases que venían del fondo del valle, una repetida, insistente, como una orden. Recuerda lo que eres. El fuego crepitó, el aire se contrajo. La figura de madera, la que representaba mi rostro, se había movido. Ya no estaba sobre la mesa. Estaba en el suelo, de pie, junto a la puerta, apuntando hacia el monte. No supe cómo, pero entendí lo que debía hacer. Caminé hacia afuera. La tierra seguía húmeda, y el olor a pasto fresco llenaba el aire. El monte se extendía frente a mí, oscuro y enorme. Pero esta vez, no parecía un lugar ajeno. Era familiar. Cada paso que daba hacía eco dentro del pecho. Podía sentir el pulso del suelo, las raíces, el movimiento de los insectos bajo la tierra. Todo formaba parte de una misma respiración. Llegué al borde del río. El agua reflejaba una luz amarillenta que no venía del cielo. La superficie vibraba con una cadencia exacta a mi propio corazón. De pronto, escuché algo a mis espaldas. El sonido de una rama partiéndose. Me giré. Allí estaba él. Mi abuelo. O al menos, algo con su forma. Su rostro estaba cubierto por una sombra que el fuego del rancho no podía alcanzar. Solo sus ojos eran visibles. Ese brillo dorado, tranquilo, antiguo. Ya lo oyes, ¿verdad? Dijo. Asentí sin poder hablar. El viento sopló con más fuerza, trayendo el sonido de 1000 voces mezcladas. Eran susurros, pero también rugidos, pero también silencio. Mi abuelo dio un paso más cerca. Su presencia no daba miedo. Daba peso, como si el aire se ajustara alrededor de su figura. No se trata de cambiar, continuó. Se trata de recordar. Lo miré, y entonces entendí algo. No era que él fuera distinto. Era que yo empezaba a verlo como realmente era. El monte detrás de él parecía moverse con su respiración. Cada sombra era una extensión suya. Cada sonido respondía a su pulso. Por un instante, todo se detuvo. Ni viento, ni agua, ni fuego. Solo la mirada de mi abuelo. Y esa sensación, suave, casi humana, de que estaba entregándome algo sin palabras. Una herencia, no de sangre, de memoria. El aire volvió a moverse. El fuego del rancho crepitó a lo lejos, y el sonido del monte volvió a llenar el silencio. Podía oírlo todo. Cada hoja, cada respiración, cada paso que no era mío. Y entre todos esos ruidos, una voz. Una sola. Muy clara. Muy cerca. Ya no temas la noche. Abrí los ojos. El río seguía frente a mí. Y por primera vez, no sentí frío. El amanecer llegó sin aviso. No fue un cambio de luz. Fue un cambio de sonido. El canto de los pájaros volvió, pero sonaba distinto. Como si el aire los acompañara. Cada nota tenía eco, como si todo el monte escuchara al mismo tiempo. Seguí junto al río. La superficie del agua era clara, pero no reflejaba el cielo. Reflejaba el monte, aunque detrás de mí no había árboles. Respiré hondo. El aire olía a leña, a barro, a vida. Y dentro de ese olor, todavía estaba la presencia de mi abuelo. Volví a la casa. El rancho parecía más pequeño, más viejo. Las ventanas dejaban pasar una luz amarillenta, tibia. Y el fuego seguía encendido. Sobre la mesa quedaban las figuras de madera. La del jaguar, la mía, y una tercera que no había visto antes. Era diferente. No tenía forma exacta. Parecía mitad humana, mitad animal, mitad sombra. Pero lo que más me inquietó fue otra cosa. Estaba incompleta. Tallada solo hasta la mitad.
como esperando que alguien terminara el resto. Me quedé mirándola largo rato. El silencio del monte se colaba por las paredes, mezclándose con el crujido de la madera. Y fue entonces cuando lo entendí. No era una figura nueva. Era una figura que debía continuar. Una que me correspondía. Toqué la madera. Sentí su textura tibia, como si respirara. La sombra del fuego proyectó en la pared una silueta que no era mía. Tenía el mismo contorno que la del cerro. Miré hacia el techo. El reloj del pasillo marcaba otra vez las 3. Pero el tic sonaba al revés. Como si el tiempo hubiera decidido regresar. Entonces escuché su voz. Suave. Firme. Muy cerca. Ya sabes lo que eres. No me giré. No hacía falta. El aire se volvió pesado y tranquilo, como si el monte, la casa y mi respiración fueran una sola cosa. Salí al patio. La hierba estaba fresca. El viento movía las ramas con un ritmo que parecía palabra. Cerré los ojos. Escuché el agua del río, los insectos, el eco lejano de un trueno. Y por debajo de todo, una respiración. Lenta, constante, familiar. El sonido se mezcló con el mío, hasta volverse uno solo. Y por primera vez, no sentí miedo. El linaje no era una carga. Era un idioma antiguo, que había olvidado comprender. Una memoria guardada en la piel, esperando volver a hablar. Abrí los ojos. El monte ya no parecía oscuro. Solo quieto. Observando. La brisa trajo un último susurro, apenas audible. Parecía venir desde todas partes, o desde adentro. Lo que protege, también observa. El viento cesó. El agua del río se detuvo por un segundo imposible. Y todo quedó en silencio. Ese silencio que no da miedo, pero que nunca se olvida.